El esposo de Lori Eisenberg, Larry, desapareció en aguas heladas. Sin embargo, mientras los investigadores buscaban incansablemente al hombre desaparecido, se sorprendieron por un oscuro secreto que emergió a la superficie. Antes de este horrible suceso, Larry, de 68 años, y Lori, de 66, vivían juntos como miembros prominentes de la comunidad estadounidense de Cougar Gulch en Coeur d'Alene, Idaho. Larry y Lori tenían varios hijos de relaciones anteriores, y aquellos cercanos a la pareja informaron que nunca discutían y siempre se elogiaban mutuamente. Este detalle hace que lo que sucede a continuación sea aún más desgarrador. En la mañana del 13 de febrero de 2018, Larry y Lori salieron en un paseo en bote al amanecer en el lago Coeur d'Alene. Pero antes de partir, Larry le envió a su hija una foto del amanecer. Larry también envió un mensaje a uno de sus buenos amigos esa mañana y mencionó que no se sentía lo suficientemente bien como para pescar. Sin embargo, la pareja siguió adelante con sus planes. Luego, unas pocas horas después, la oficina del sheriff del condado de Kootenai recibió esa frenética llamada al 911 a las 10:25 de la mañana. La voz de Lori sonaba en pánico. Cuando alguien está en modo de lucha o huida, la respiración aumenta y las membranas mucosas se secan. Esta sequedad incluye las cuerdas vocales, lo que puede afectar el sonido de la voz de alguien. Luego, Lori le dio al operador más información sobre lo que le había sucedido a su esposo. Estaba conduciendo el bote, se levantó rápido y dijo: «El bote, algo anda mal con el motor». Luego, fue y abrió la cosa que cubre y se dirigió hacia el frente del bote. Se gira hacia mí para decir algo como algo sobre el motor eléctrico, y él de repente se cayó. La mayoría de las escalofriantes imágenes captadas por las cámaras corporales, en este caso, nunca se habían visto antes. Las imágenes fueron analizadas por un equipo calificado, que incluye a un abogado con licencia y exfiscal penal y a un exconsejero profesional con licencia. Los oficiales llegaron a la orilla más cercana justo después de las 11 de la mañana y enviaron un bote de rescate para recoger a Lori y llevarla de regreso a tierra firme para recibir atención médica. Los agentes presionaron a Lori para obtener cualquier información que tuviera sobre la última ubicación conocida de Larry. «Hola Lori, mi nombre es suboficial Bauman. Estoy con la oficina del sheriff. Voy a hacer algunas preguntas para poder saber qué hacer a partir de aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Puedes decirme cómo conseguiste que la nariz te sangrara?» «Me caí». «Te caíste, entiendo». Dice que se golpeó contra la puerta. Estaba tratando de agarrarlo. «Vale, ¿puedes decirme qué tan lejos estabas cuando él cayó?» «Más cerca de este lado, creo». «Ok, más cerca de este lado, entiendo». ¿Viste alguna casa, árboles grandes o puntos de referencia?» «En el agua». «Vale, está bien». «No, no vi nada». Él dijo que no se sentía bien y estaba haciendo cosas extrañas. Y luego, él se acercó al motor y el motor no estaba roto. Era el otro motor. Y luego yo dije: «¿Por qué estás haciendo eso?» Y él se volteó y me miró, y su rostro se veía horrible. Y luego simplemente empezó a caer, e intenté abrir la puerta y llegar hasta él. Lo agarré y caí. Está bien, está bien». Lori afirmó que no llamó al 911 hasta 1 hora y media o 2 horas después de que Larry cayera por la borda, porque dijo que no pudo encontrar un teléfono durante ese tiempo. La esposa, angustiada, también afirmó que Larry rompió el interruptor de encendido justo antes del incidente, lo que significaba que ella tenía que hacer que el motor volviera a funcionar manualmente. Luego, Lori dijo que recorrió rápidamente el área en busca de Larry, pero decidió no conducir el bote de regreso a la orilla por miedo a perder la ubicación, así que en su lugar tocó repetidamente la bocina del bote con la esperanza de encontrar ayuda. No fue hasta que recuperó una manta para mantenerse abrigada que por fin encontró el teléfono celular de Larry y llamó al 911. Sin embargo, dijo que el teléfono cayó al lago después de hacer esa llamada. Durante esta interacción, el oficial notó que las emociones de Lori con respecto a la ayuda de la policía parecían genuinas, desesperadas y agradecidas. Después de dejar nuevamente a Lori con los médicos, el oficial se acercó a otro suboficial y le informó que, aunque esto parecía ser un accidente trágico, aún necesitaban investigar cualquier posible acción criminal. En casos como este, incluso si hay algo sospechoso, o piensas que algo anda mal, siempre sé solidario y muy sensible con estas personas cuando están así, porque lo que dicen podría ser totalmente legítimo y podría ser algo totalmente diferente.
El oficial comprende la importancia de establecer una buena relación, ya que es más probable que obtenga información de alguien si siente que puede confiar en él. Los oficiales también discuten la dificultad de encontrar a Larry en el agua según la ropa que llevaba y su creencia de que probablemente ya estaba muerto. Porque especialmente después de tanto tiempo. ¿Qué? ¿Más de 2 horas? De todos modos estamos en modo de recuperación. Shh, ella está justo allí. Oh, creo que ella se ha dado cuenta en este punto. Yo también lo creo, pero por si acaso. El personal médico ayudó a Lori con una ambulancia que la esperaba para una mayor observación. Luego, los oficiales remolcaron el bote de los Eisenberg a un puerto cercano para su evaluación. Al abordar la embarcación, los detectives notaron de inmediato salpicaduras de sangre en varias áreas, presumiblemente provenientes del sangrado nasal de Lori. A pesar de las afirmaciones de la esposa sobre el interruptor de encendido que se rompió justo antes de que Larry cayera al agua, los oficiales encontraron el interruptor de parada y el cordón en el suelo. Los investigadores encontraron esto extraño, porque el interruptor de parada y el cordón deben estar conectados al encendido para que el motor funcione. Además, la llave de encendido claramente estaba doblada, lo que sugiere que podría haber habido algún tipo de lucha. Los suboficiales también encontraron varias otras llaves y el bolso de Lori, que contenía una botella de jugo Naked casi vacía. Todos los elementos fueron confiscados como evidencia, y el bote fue transportado a una bahía de estacionamiento cercana para su almacenamiento. El camión que Larry y Lori usaron para remolcar el bote también fue examinado. Aunque no encontraron nada fuera de lo común, un oficial notó el teléfono celular extraviado de Lori, un líquido derramado desconocido en el portavasos y una botella de medicamento para alergias con difenidramina en la consola central. Este tipo de antihistamínico de venta libre se utiliza comúnmente para tratar alergias, fiebres y resfriados, pero también se sabe que causa somnolencia. Ahora, presta atención a ese detalle porque será realmente clave en unos minutos. Desafortunadamente, debido a la falta de información precisa sobre la ubicación de Larry, el área de búsqueda resultó ser muy vasta. Por lo tanto, se decidió que el buzo de rescate fuera retirado y que se utilizara un equipo de sonar. Los helicópteros de búsqueda y rescate sobrevolaron el lago en un intento de encontrar a Larry, pero todo sin éxito alguno. Más tarde, el equipo de rescate con sonar pasó 3 horas y media en el frío lago buscando a Larry, hasta que se hizo demasiado oscuro para ver. En este punto, el esfuerzo se consideraba una misión de recuperación en lugar de rescate, debido a que sobrevivir en condiciones tan extremas era casi imposible. Mientras tanto, un oficial se reunió con Lori en el hospital, donde había sido tratada por una hemorragia nasal, para establecer un área de búsqueda más definida mostrándole un mapa del lago. Lo que estamos tratando de encontrar es la mejor locación posible, en cuanto a cuán lejos estabas. ¿Dónde crees que está Larry? ¿De acuerdo? Al inicio, la mano izquierda de Lori está abierta y relajada. Cuando el oficial menciona el nombre de su esposo, entrelaza sus manos, lo que podría ser un comportamiento adaptativo para ayudarse a sentirse mejor. Sin embargo, no sería anormal que una persona en una situación como esta sienta estrés, especialmente si no puede recordar la ubicación exacta en la que su esposo cayó al agua. El suboficial trató de obtener la mejor ubicación posible y le pidió a Lori más información sobre cómo Larry cayó al agua y qué sucedió con el motor del bote. Vamos a adelantarnos al momento en que empieza a tener sus problemas médicos. ¿Puedes explicarme esa parte? Él había dicho algo sobre, sabes, yo estaba como recién despertando, y él dijo algo sobre el resort. Creo que dijo, ahí está el resort. Y él se levantó, y él como que, de hecho, creo que reventó la llave, como que la dobló. De una manera extraña, la forma en la que lo hizo. Lori pareció confundida al responder sobre la llave de encendido doblada. Luego, Lori explicó cómo intentó buscar a su esposo en el agua, pero aún parecía no tener clara su historia. Así que estaba conduciendo y luego me di cuenta de que había dado la vuelta, porque ahora lo recuerdo, como que paré y dije alto, hay que parar. Pensando en ello ahora, creo que debí haber dado la vuelta. Estaba intentando pensar en esto. Me parece a mí que estábamos más cerca. Ahora lo sé, cerca del lado este, donde hay más árboles y menos casas. Porque no había muchas casas, no creo que hubiera muchas casas ahí. Pero estaban bastante lejos y yo no estaba viendo tan lejos. No tengo idea de ahora porque no tenía mi teléfono conmigo. Y su teléfono usualmente está en sus bolsillos, así que asumí que se había perdido. Y luego, ¿cuánto tiempo se sintió? Obviamente, 1 minuto se puede sentir como una eternidad en esa situación, pero
Podría haber sido media hora o 45 minutos. Cuando el detective pregunta cuánto tiempo sintió que pasó, Lori se frota las manos en las piernas y luego las junta. Estos son signos de adaptación que indican que probablemente se siente estresada por esta pregunta. ¿Así que no encontraron nada hoy? Nuestro equipo con el sonar está ahí afuera ahora mismo. Así que, esencialmente, lo que sucede cuando tenemos un área de búsqueda grande como esta, nuestro equipo con el sonar debe encontrarlo primero antes de enviar al equipo de buceo. Yo soy miembro del equipo de buceo, así que voy a ir a buscar a Larry. Pero no podemos buscar en un área así debido a la profundidad. Como buzos, no podemos llegar tan profundo por más de 6 minutos a la vez. Lori se frota las manos mientras pregunta si encontraron algo, otro signo de estrés. Bien, están en nuestro depósito, al igual que tu teléfono celular y las llaves del auto que estaban en el camión. Debido a que esto es una investigación criminal en este momento, tenemos que retenerlos hasta que aclaremos la situación y digamos, ok, no existe acción criminal. Ese es nuestro trabajo, asegurarnos de que se haga correctamente. ¿Tienen que quedarse con mi teléfono celular todo ese tiempo? Sí. 5 días después, el 18 de febrero, los detectives llamaron a Lori y le pidieron que acompañara al equipo de sonar en el lago, ya que sus esfuerzos para localizar a Larry aún no habían tenido éxito. Aunque estuvo de acuerdo, Lori no pudo recordar ningún punto de referencia específico y pareció ofrecer ayuda mínima a los buscadores. Esta falta de información llamó la atención de los investigadores, pero aún más extraño fue su comportamiento. Durante la búsqueda, Lori bromeaba y se reía antes de romper repentinamente en llanto sin razón aparente. El oficial también notó que ella abruptamente dejaba de llorar para continuar las conversaciones. Pero por supuesto, todos lloran de manera diferente, por lo que Lori no fue considerada sospechosa en la desaparición de Larry. Las emociones son muy complejas. Después de que alguien pierde a un ser querido, pueden sentirse culpables por sonreír o reírse porque creen que, debido a su pérdida, no deberían ser felices. El duelo a menudo tiene altibajos y puede haber momentos felices seguidos de momentos muy tristes. Sin embargo, más tarde ese día, la oficina del sheriff del condado de Kootenai recibió 2 llamadas separadas que informaban actividad sospechosa en la residencia de Larry y Lori, una cabaña remota a 20 minutos al suroeste de la ciudad, que alguna vez habían llamado Nuestro Paraíso. Los que llamaron, ambos vecinos de los Eisenberg, dijeron que Lori estaba actuando de manera inusual y parecía tener miembros de la familia, ayudando a sacar todas sus pertenencias de la casa, a lo cual Lori les dijo que planeaba vender de inmediato. Además, los vecinos informaron de sonidos inusuales que provenían de la casa por la noche, que nunca habían escuchado antes de la desaparición de Larry. Aunque nunca se encontró nada relacionado con estos supuestos ruidos extraños, los informes ciertamente despertaron el interés de los investigadores. Luego, el 21 de febrero, se hizo una revelación impactante que llevó el caso en una dirección completamente nueva. La coalición de vivienda del norte de Idaho, donde Lori había trabajado orgullosamente durante años, anunció que ya no estaría empleada debido a posibles actividades fraudulentas. Resulta que el contador de la coalición notó algunas irregularidades y ordenó una auditoría interna, citando un valor inicial del robo de alrededor de $500,000. Esta noticia fue un gran shock para aquellos que conocían a Lori, porque ella no tenía antecedentes penales previos y, según las fuerzas del orden, parecía ser la persona más normal que podrías encontrar, percibiendo que algo no estaba del todo bien. Los hijos de Larry solicitaron hablar con los investigadores sobre sus preocupaciones. En realidad, no sé por qué reorganizarían todo para sacar el bote en invierno. Está más helado que... Solo intenté estacionar el camper hoy. Por eso estoy empapado. Es solo un desastre y un caos. Lori siempre tiene frío. Simplemente no entiendo por qué estarían en el lago en primer lugar. No es cuando irían a pescar o hacer eso. Luego, el hijo de Larry describió el extraño comportamiento de Lori en los últimos días desde la desaparición de su padre. La segunda o tercera frase que salió de su boca hoy, cuando la vi por primera vez acercarse a ayudar, fue como íbamos a empezar a dividirlo todo, y simplemente, y yo me fui. Tal vez sea solo mi dolor, porque nunca he lidiado con el duelo, pero literalmente, simplemente no se siente bien para mí. Es importante confiar en tu intuición y en tus corazonadas. Es posible que el hijo de Larry haya captado algunas señales sutiles del lenguaje corporal de Lori que están haciendo sonar alarmas en su cabeza.
Es probable que haya pasado un tiempo considerable con Lori antes de este incidente, por lo que tiene una buena idea de cuál es su comportamiento típico o de referencia. Puede reconocer que ella está actuando de manera diferente a su comportamiento normal y puede sospechar que su comportamiento alterado no es solo el resultado del dolor. Bueno, y puedo decirte lo que ella me dijo para tratar de que tenga sentido. Y tú me dices si está lejos de la verdad, si has escuchado algo diferente. Básicamente me dijo que llegaron al lago, querían ver el amanecer. Él tomó una foto del amanecer y se la envió a su hija. ¿Eras tú? Sí, y la recibiste. Y ella dijo alrededor de las 6:41 de la mañana. El oficial intentó explicar el lado de la historia de Lori, pero los hijos de Larry aún no lo creían. A menudo salían en bote solo para salir, pero no sé por qué estaban allí estando tan frío. Aparentemente, estaban enfermos. No sabíamos que estaban enfermos. Algo simplemente no cuadra. Luego, el detective explicó cómo los equipos de sonar estaban trabajando para encontrar a Larry. En cuanto a la búsqueda, revisarán el área de mayor probabilidad y, si eso no arroja resultados después de un tiempo, porque harán pasadas de esta manera, luego harán pasadas de esta manera, luego harán pasadas diagonales, porque si te imaginas cómo es un sonar, es como hacer brillar una linterna y están buscando sombras que se reflejarían en una persona. Al final de su conversación, el detective reafirmó su teoría de que Lori no tenía nada que ver con la desaparición de Larry. En mi opinión personal, no es lo suficientemente grave como para pensar que podría ocurrir algún tipo de homicidio por ello. Y nuevamente, eso es una opinión personal. Esa no es una declaración profesional de la oficina del sheriff. Después de que la familia de Larry se fue, el detective resumió su conversación con otro oficial. Fui a hablar con la esposa ayer, porque después de ver las cosas en el bote y dicen sí, y luego hablar con ella, es un accidente. Y bueno, cuando mirabas el bote, con la sangre sin equipo de pesca, la llave estaba torcida, casi parecía una lucha, y piensas, hay demasiado para decir nada. Pero simplemente le dije, oye, explícame. Ella respondió cada pregunta sin que yo hiciera la pregunta. Aún así, al día siguiente se emitió una orden de registro para la casa de los Eisenberg relacionada con las acusaciones de fraude contra Lori. La búsqueda de la casa de Larry y Lori reveló varias piezas inquietantes de evidencia, incluyendo guantes de látex negro y toallas de papel con lo que parecía ser sangre seca, una bolsa Ziploc con un polvo blanco desconocido y más presuntas manchas de sangre seca en el piso de concreto fuera de la residencia. El detective principal que trabajaba en el caso entrevistó de inmediato a Lori en su casa y la confrontó con sus hallazgos. Ella afirmó que la sangre que encontraron en los guantes y las toallas de papel era suya, pero insistió en que no tenía conocimiento de las otras presuntas manchas de sangre. Las pruebas forenses revelaron más tarde que las marcas rojizas en el piso de concreto habían sido causadas por una mancha de madera que goteaba mientras se teñían tablas, pero eso no fue suficiente para eximir a Lori de responsabilidad. El 27 de febrero, Lori fue arrestada sin incidentes por 40 cargos de falsificación y un cargo de gran robo. La fianza de Lori se fijó en $75,000 y fue pagada al día siguiente por una de sus hijas, pero un descubrimiento aterrador aún estaba a la vuelta de la esquina. El 1 de marzo, 16 días después de que Larry desapareciera en las aguas heladas, se descubrió el cuerpo de un hombre flotando boca abajo cerca de la orilla del lago Coeur d'Alene. Aproximadamente a 4 kilómetros de donde Lori dijo que Larry había caído por la borda. El dueño de la propiedad informó a la central que el cuerpo no estaba allí cuando lo revisaron por última vez 2 días antes. Los oficiales tampoco vieron signos de trauma sospechoso en el cuerpo, y según la ropa de la víctima, se sintieron seguros de que por fin habían localizado a Larry. Las autoridades trasladaron el cuerpo fuera del agua para su examen adicional. Al día siguiente, una autopsia confirmó que el cuerpo era el de Larry, pero eso no fue todo lo que encontró el forense. Las pruebas toxicológicas revelaron niveles letales de difenhidramina, un antihistamínico con propiedades sedantes, en el sistema de Larry. Si bien las sobredosis de este medicamento son raras, los expertos coinciden en que actúa rápidamente y puede ser mortal cuando se ingiere en exceso en un corto periodo. Además, los hallazgos del forense sugirieron que Larry probablemente había muerto antes de entrar al agua, ya que no había signos de ahogamiento o un derrame cerebral como afirmó Lori. Además, su cuerpo parecía haber cesado la actividad metabólica antes de entrar al agua. Las autoridades optaron por no divulgar de inmediato los resultados de la autopsia, pero en una declaración anterior dada a la policía,
Lori mencionó que su esposo tomaba numerosas pastillas cada día y a menudo olvidaba la dosis correcta. Es posible que Lori estuviera siendo honesta sobre el olvido de Larry con sus pastillas. Una teoría alternativa es que proporcionó esta información por adelantado, en caso de que se recuperara el cuerpo y se encontraran drogas en su sistema. Lori también afirmó que Larry se había sentido enfermo recientemente con síntomas similares a la gripe, pero nadie más recordaba a Larry enfermo cuando hablaban directamente con él. La única vez que Larry mencionó estar enfermo fue en el mensaje de texto que le envió a su amigo la mañana que desapareció. Ahora, eso suponiendo que el mensaje realmente hubiera venido de Larry, por supuesto. Unos días después, los agentes entrevistaron al hijo de Lori sobre cierta actividad telefónica sospechosa, y a diferencia de los hijos de Larry, él apoyaba mucho a su madre. A pesar de no tener el teléfono celular de Larry, un analista experto identificó que éste había emitido su última señal en una torre cerca de la casa del hijo de Lori después de la desaparición de Larry, lo cual era extraño dado que Lori dijo que había caído al lago el 13 de febrero. Sin embargo, su hijo negó haber tenido el dispositivo diciendo: «Lo juro por mi vida, por la vida de mis hijos, no tengo conocimiento de ese teléfono. Amo a Larry y haré cualquier cosa para ayudarlos». Cuando alguien hace una declaración tan extrema como jurar por su vida o la vida de un familiar, o incluso hacer referencia a Dios, a veces esto puede ser un indicador de engaño. Pueden estar tratando de convencerte de que les creas al intentar embellecer la mentira. Sin embargo, es importante no tomar un solo indicador como prueba de que alguien está mintiendo. Necesitas observar toda la situación y varios indicadores, no solo uno. Este tipo de lenguaje solo es una señal de alerta si tienes una referencia de cómo hablan normalmente. Si alguien utiliza este tipo de lenguaje al discutir cosas inocuas, no se consideraría una señal de alerta. Sin embargo, si comienzan a agregar este tipo de lenguaje solo durante temas delicados, sería algo a lo que prestar atención. Luego, a finales de mayo, Lori no se presentó a 2 fechas judiciales relacionadas con el caso de fraude y se informó que estaba prófuga. Como resultado, se emitió una orden de arresto de $500,000 y cazadores de recompensas estaban tras ella. Mientras tanto, los investigadores continuaron interrogando a quienes estaban cerca de Larry y Lori, y pronto empezaron a surgir grietas en su relación aparentemente perfecta. Por ejemplo, una fuente señaló que, aunque parecían felices juntos, Larry había hecho varios comentarios en los últimos meses sobre los hábitos de gasto excesivo de Lori, específicamente sobre cuánto ayudaba financieramente a sus hijos. También se descubrió que Lori tenía antecedentes de traición, ya que supuestamente le fue infiel a su primer esposo con 3 hombres diferentes, uno de los cuales era Larry, sin mencionar su deslealtad a la junta directiva de la coalición que la había tratado muy bien a lo largo de los años. Los detectives también descubrieron cambios escritos a mano en el testamento de Larry, que, según se informó, habían sido realizados por Lori aproximadamente un mes antes de su fallecimiento. Las modificaciones dejaban el 80% de la herencia de Larry a los hijos de Lori y solo el 20% a sus propios hijos biológicos. Dinero, drogas y amor son los 3 motivos más comunes para el asesinato, y cualquier persona con alguno de estos motivos en relación con la víctima será examinada de cerca. Con Lori aún prófuga, las autoridades publicaron los resultados de la autopsia y etiquetaron el caso como una investigación de homicidio a gran escala. Mientras los profesionales médicos suelen recomendar entre 100 y 1000 nanogramos de difenhidramina para adultos, el informe indicaba que el cuerpo de Larry contenía asombrosos 7100 nanogramos del medicamento en el momento de su muerte. Incluso entrevistaron al médico de Larry para ver si habían notado signos de un inminente derrame cerebral u otras anomalías médicas. Aún así, informaron que estaba en la mejor salud de su vida adulta. El médico también comentó que la difenhidramina no se le habría recetado ni sugerido a Larry dada su edad. Basándose en todas las pruebas recopiladas, los investigadores teorizaron que Lori le había enviado a la hija de Larry el mensaje de texto esa mañana antes de envenenar a Larry mezclando el medicamento en la botella de Naked Juice encontrada a bordo del bote, aunque esa suposición no ha sido verificada públicamente. Luego, después de sucumbir a los efectos de la toxicidad de la difenhidramina, cayó al agua justo frente a su lugar de recuperación. También creían que Lori utilizó intencionalmente el motor eléctrico para alejar el bote de esa ubicación antes de llamar al 911. La pregunta restante era ¿por qué? Ninguno tenía seguro de vida, por lo que se descartó como un motivo.
Sin embargo, los detectives descubrieron que, si Larry moría, Lori se convertiría en la beneficiaria de su patrimonio, lo que le permitiría pagar la restitución requerida por su robo criminal. También dedujeron, al hablar con amigos y familiares, que en el momento de su muerte, Larry no sabía lo que Lori había estado haciendo en la coalición de vivienda del norte de Idaho y que se habría disgustado mucho al descubrir su comportamiento delictivo. Su presunto motivo de ganancia financiera se confirmó potencialmente cuando una fuente cercana a la familia, que se cree que fue uno de los hijos de Lori, le dijo a los investigadores que cuando le preguntaron por qué había robado dinero de la coalición de vivienda del norte de Idaho, ella dijo: «Lo hice por ustedes porque estoy tratando de ayudarlos. ¿Qué se supone que debo hacer cuando mis hijas necesitan ayuda y están llorando? Lo hice por ustedes». Aquí, Lori se niega a asumir la responsabilidad de sus propias acciones y en cambio culpa a sus hijos. Es posible que se sintiera juzgada por parte de sus hijos sobre lo que hizo, por lo que intentó manipularlos para que se sintieran agradecidos al afirmar que solo lo hizo por ellos. En julio, después de 2 meses fugitiva, Lori se entregó a la oficina del sheriff del condado de Kootenai. Se cree que había estado quedándose con familiares en California durante este tiempo. Por supuesto, los investigadores estaban ansiosos por hablar con Lori sobre el presunto asesinato de su esposo, pero tuvieron que esperar hasta que el caso de fraude se resolviera en la corte. 6 meses después, Lori se declaró culpable de 3 cargos de fraude electrónico y 1 de robo de programas federales. Fue condenada a 5 años de prisión federal. Después de una extensa investigación, las 4 hijas de Lori también se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer robo de programas federales. Cada una fue condenada a arresto domiciliario y libertad condicional con más de $50,000 a pagar en multas. Después de su condena, entrevistaron a Lori sobre la sospechosa muerte de Larry, y los detectives comenzaron dando un resumen de la historia hasta ese momento. Salieron al lago temprano esa mañana, subieron a un bote. Esa es la manera en que él tuvo un derrame cerebral y luego cayó al agua. ¿Es eso bastante preciso en cuanto a la secuencia de eventos? No creo que pensara que tuviera un derrame cerebral. No sabía qué le pasaba. Hay una demora significativa en la respuesta de Lori a la pregunta del detective. Las pausas en el comportamiento pueden ser indicadores de engaño, pero depende del contexto de la pregunta. Algunas preguntas requieren reflexión, mientras que otras deberían tener una respuesta bastante rápida. Lori probablemente ha hablado sobre lo que sucedió ese día varias veces en este punto, por lo que si su historia fuera cierta, esta debería haber sido una pregunta bastante fácil de responder. Luego, los detectives pasaron directamente a las preguntas difíciles. Entonces el resultado final es, francamente, ¿mataste a Larry o no mataste a Larry? Y eso es lo que debemos analizar los hechos para respaldar una u otra posición. Antes de que el detective preguntara si mató a Larry, el cuerpo de Lori estaba quieto. Sin embargo, tan pronto como mencionó la posibilidad de que estuviera involucrada en la muerte de Larry, su pie empezó a golpear, lo que probablemente sea un movimiento de punto de anclaje que indica su ansiedad. Cuando alguien está sentado en una silla, su cuerpo está anclado al suelo en 3 áreas: las nalgas, la espalda y los pies. Si hay movimiento en alguna de estas áreas después de hacer una pregunta, podría indicar que la persona se siente estresada. También le preguntaron directamente sobre los resultados de la autopsia de Larry. Entonces, llegamos a la parte donde le hacen la autopsia a Larry y le hacen toxicología, y hay una gran cantidad de difenhidramina, también conocida como Benadryl, también conocida como, bueno, realmente no sería un medicamento para la tos, es más bien una situación de Benadryl. ¿Alguna idea? No. Bien. A pesar de su negación de cualquier participación en la muerte de su esposo, los detectives continúan presionándola sobre otras pruebas incriminatorias. Hay muchas cosas en tus registros telefónicos. Hay muchas cosas en tus registros de Facebook. Tienes búsquedas sobre tablas de profundidad. ¿Puedes explicar eso? No. Creo que, si vas a empezar a hacerme preguntas así, debería tener a mi abogado aquí. Después de cerrar la entrevista, Lori expresó confusión sobre la información difundida por los periódicos locales. Porque realmente no veo las cosas. Ni siquiera sé de qué estás hablando. No conozco. Cosas que han salido. Nunca. No sé de dónde saca la gente estas cosas. En un esfuerzo por mantener la entrevista en marcha, los detectives le preguntan a Lori nuevamente
si podría explicar la actividad sospechosa que descubrieron en el historial de Internet de su teléfono durante un viaje que ella y Larry habían tomado a Florida poco antes de su muerte. Estás investigando artículos sobre ahogamientos y accidentes de navegación, y luego el 28 te fuiste al sur. Lori permaneció en silencio mientras los detectives volvían a hablar sobre la causa de la muerte de Larry. Definitivamente, según todo lo que escuchamos, en sus o tus propias palabras, él se esforzaría por estar saludable. Hubiera contactado a alguien. Lori, en todos los sentidos, parece que podrías haber tenido algo que ver con la muerte de Larry. Todos con quienes hablé hablan de cuánto tenían una relación perfecta, de cuánto se amaban, y así. Lori parece estar cerca de las lágrimas cuando los detectives dicen que otros informaron que Lori y Larry se amaban. Ella comienza a hurgar en sus pantalones, probablemente una reacción adaptativa para reducir su estrés. Sin embargo, su motivo quedó claro como el cristal para los detectives. Lo que hay, Lori, señala la preocupación de que Larry descubriera y, en pocas palabras, se encargara de ese problema antes de que tú lo hicieras. En febrero de 2020, 2 años después de la muerte de Larry, Lori fue acusada de asesinato en primer grado. Ingresó a una declaración de Alford por asesinato en segundo grado un año después, lo que significa que se considera inocente, pero confiaba en que había pruebas suficientes para que un jurado la condenara si iba a juicio, así que en mayo de 2021, Lori, de 67 años, compareció ante el tribunal para la sentencia. Los fiscales presentaron pruebas para demostrar que Lori había premeditado el asesinato de su esposo para evitar mayores consecuencias de su esquema de malversación. Aún así, ella se negó a admitir cualquier culpabilidad y presentó una versión muy diferente de los eventos de esa mañana ante el tribunal. Una historia extraña que aún no les había contado a los investigadores. Según Lori, había planeado tomar la difenhidramina ella misma, pero sin que ella lo supiera, Larry la consumió mientras ella dormía en el bote. Desafortunadamente para Lori, el juez no creyó su relato y como resultado, fue condenada a cadena perpetua con 30 años fijos. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,